Muy buenos días, comenzamos cara a cara, ya es martes después del inicio de clases que se siente con un buen tráfico aquí en la zona de la estación, aquí por Plaza del Sol, por la zona de Mariano Otero, ya empezamos a ver tráfico más cargado. Muchos temas que queremos platicar esta mañana con todos ustedes. Empezar con un asunto del día, hoy en sesión extraordinaria. Parece que se votará el asunto del papá del gobernador, de Leonel Sandoval, del magistrado. Parece que se votará hoy en sesión extraordinaria. No sabemos si Movimiento Ciudadano cambiará o no la dirección del voto, digamos, el sentido de su voto de no permitir la ratificación del magistrado. Lo que me comentan algunos diputados es que se mantienen firmes en que no habrá esa ratificación. Jorge Rocha, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Enrique. Buenos días a la gente que nos escucha. Pues yo espero, digamos, por sensatez política, Movimiento Ciudadano ya mostró cuál va a ser su postura, que además es completamente congruente con todo lo que ha pasado o pasó en el proceso electoral de 2015. Creo yo que el PRI no estaría en una posición política de ninguna manera favorable para buscar esa ratificación. Más bien, para mí yo creo que es un buen momento de oportunidad tanto para el gobernador como para el PRI de cerrar ese tema. Es decir, ya si no se ratifica al magistrado, entonces ese asunto termina por cerrarse, ya no será una fuente de conflicto y por supuesto que es un costo político que ya no va a cargar nuevamente el gobernador y el PRI en este caso, ¿no? Entonces, aunque el PRI parece, Jorge, y nos lo dijeron aquí, tanto Hugo Contreras como el presidente Socorro Velázquez, están en la labor de que se ratifique. O sea, su postura es que se ratifique a Leonel Sandoval y argumentan que en su labor como magistrado no se le puede imputar, digamos, ningún problema, ¿no? Que más bien tiene que ver con los asuntos político-electorales, ¿no? Sí, lo que pasa es de que obviamente un juez pues no puede tener ese tipo de problemas, ¿no? O sea, por más eficiente, entre comillas, que sea, pues ahí hay la sospecha de un conflicto de interés permanente, pero me parece ¿no? un poquito tramposo el argumento, porque hay que recordar que en las grabaciones, que es cierto, no son ningún tipo de prueba, no se pueden utilizar como prueba. No. Pero en las grabaciones lo que hace es pedirle a una parte del priismo que viole la ley, porque tiene amigos en el Tribunal Electoral que le pueden ayudar a solventar ese tipo de irregularidades. A lo que me refiero es que tampoco es que haya dicho, oigan, pónganse a afiliar a través de distintos mecanismos. Lo que está diciendo es, atenten contra la naturaleza de mi cargo, ¿no? Que es ser magistrado y juzgar la ley, ¿no? Sí, mira, yo creo que el PRI no iba a ceder tan fácilmente la posición, por supuesto. Yo creo que sí van a hacer su lucha, pero vuelvo a repetir, el costo político que puede representarles otra vez, o sea, lo pueden volver a cargar de manera fuerte. Además, en toda esta ola de descrédito que trae el PRI, yo creo que es el peor momento para ellos para estar buscando este tipo de negociaciones, ¿no? Yo creo, vuelvo a repetir, creo que, y ojalá tengan la sensatez para su bien mismo de ya cerrar este tema y seguir para adelante, ¿no? Incluso el magistrado, por respeto a la investidura de su hijo, ya los más de 2 años que todavía le restan hasta el 5 de diciembre en el cargo, pues sería una buena señal que diera un paso al costado y que dijera, entiendo que mi posición ha causado algo de ruido. Es que sabes que en este país es ese problema de que la clase política es incapaz de decir, se me acabó el carrito y ya no toca seguir adelante, es imposible, o sea, parece que no tuvieran freno. Digo, creo que son pocos los políticos que saben reconocer el momento en que ya es tiempo de retirarse de su cargo, ¿no? Sí. Y yo creo que este es un caso muy ejemplar donde creo que, aunque es obvio que no va a lavar todo este escándalo político que generó, creo que podría ser un buen momento de cierre, ¿no? Sí, claro, cerrarían el tema y ya no sería fuente de conflicto ni de golpeteo político, ¿no? Antes de irnos al corte y también introducir la presencia aquí de Bernardo Mazzini, Jorge, un comentario sobre lo que publicó, sobre lo que hizo público el domingo pasado Carmen Aristegui, el tema del plagio del presidente Enrique Peña Nieto, y sobre todo, Jorge, me gustaría irnos por la beta esta del debate que hay, en realidad si es un tema importante o no. Porque hay mucha gente que me lo dice, incluso ayer lo estábamos comentando en televisión y mucha gente me escribió y me dijo, oye, hay tantos problemas en México como para que estén todos subidos en la montaña rusa de este asunto, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que es un tema con importancia, sin importancia? Pues mira, a lo mejor tengo ahí un poco de, conflicto de interés porque trabajo en una universidad, ¿verdad? No, digo, lo voy a decir
En mi programa de estudio que le entrego a todos mis alumnos, que les entregué la semana pasada, hay una parte que dice, si usted plagia una tarea, un trabajo, por supuesto el trabajo final, está reprobado. Así de sencillo. Licenciatura, ¿no? Sí, de licenciatura y de maestría y de lo que sea. O sea, si al menos para mi gusto, esta deshonestidad intelectual o este robo intelectual, sí es un tema grave. Y de hecho, precisamente en las universidades es un tema que se ha, por lo menos en el ITESO, y entiendo que en otras más, es un tema que se toma con toda la seriedad de que se debe, porque estamos hablando, digamos, desde mi punto de vista, de una de las peores faltas en las que puede incurrir cualquier alumno de educación superior, ¿no? Entonces yo creo que no, bueno, en un país donde tenemos un serio problema de discusión sobre educación, donde la gente no lee, donde tenemos serios problemas en estos temas, no podemos permitir que este asunto pase de largo en ese sentido. Digo, obviamente, y también eso es claro, no constitucionalmente el que el presidente tenga o no licenciatura, no es ningún impedimento legal para que ejerza el cargo, ¿no? Y es completamente razonable, ¿no? Claro, es completamente razonable. Sin embargo, pues obviamente alguien que llega a un cargo de ese tipo, habiendo hecho una falta de esta naturaleza, pues obviamente siempre va a generar sospechas, ¿no? Y además, bueno, el otro tema es que este reportaje se viene o aparece en un momento donde todos los medios que hacen encuestas sobre popularidad lo que muestran es que Peña Nieto ya está metido en un túnel de bajada, ¿no? Los 20, ¿no? Sí, anda sobre los 20, 23, 25 y por supuesto que este tema va a abonar a que esa decaída siga. El gran problema es que tenemos ya una presidencia con una fragilidad política enorme, sí, cuando todavía nos quedan 2 años de gobierno. Sí. O sea, ¿quién le va a hacer caso ahorita al presidente en algo? Sí. ¿No? Yo he sostenido en los últimos días que es importante o debatir que los periodos del presidente pasen a ser de 4 años, tal vez con una posibilidad de reelección, ya discutiremos un mecanismo para ratificar un posible mandato, o que exista la posibilidad de revocación, ya sea en elecciones intermedias o un año después de elecciones intermedias, porque sí ya llevamos un año de parálisis, prácticamente atorados en el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde tampoco estamos llegando a mucho, Jorge, porque hay que recordar que cuando empezaron las mesas de diálogo, las mesas de negociación, se llegó a un acuerdo de revisar y presentar un proyecto de redefinición de la evaluación, y no se ha hecho hasta el día de hoy. No. Y Peña Nieto sale con frases como la de primero la educación y luego el diálogo. No, señor. Primero el diálogo y después la reforma educativa. Pero además, o sea, ve el escenario tan bizarro, ¿no? Primero la educación y el tipo le acaban del día anterior decir usted plagió su tesis de licenciatura. Digo, solamente eso pasa en un país como el nuestro. Yo sí creo que hay que cambiar este tipo de modelos y sí, a lo mejor pensar en este asunto de revocación de mandato también del presidente en situaciones como este tipo, ¿no? Que ya no es por el caso del plagio, sino por su incapacidad política, ¿no? Y porque ya está en un nivel de popularidad, porque hay una simetría muy, muy interesante que habría que analizar en un futuro, Jorge, que es, ¿cómo puede ser que un presidente que tiene entre el 22 y el 25% de la popularidad, de la aceptación, tenga la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados? Es una cosa rarísima, es una distorsión de la representación totalmente paradójica, ¿no? Mira, entonces puede hacer todo en la Cámara, pero todo lo que hace en la Cámara se rechaza socialmente. Entonces, digamos que ¿cómo le das para jugar en esas dos vías? No, lo que pasa, y mira, con datos exactos, o sea, el PRI, sumados sus votos en la elección 2015, tuvo el 30% de los votos. 29. Sí, y tiene actualmente 50 y tantos % en la Cámara. Por el verde y el panal, exactamente, ¿no? Es decir, la verdad es que tiene una sobrerepresentación del 20%, que es una perversión de la democracia, ¿eh? Ahora, ¿y qué te parece más allá de posturas en torno a las universidades? Jorge, ¿qué te parece la respuesta de la Universidad Panamericana? Mandó un punteo de 5 o 6 puntos. Yo al menos considero que uno es acertado, que es que no los buscaron, y creo que ese derecho a tener la opinión de la universidad en el reportaje hubiera sido una buena práctica periodística del equipo de Carmen Aristegui. Pero no sé qué opinas del resto, donde pues hablan más bien de la fortaleza académica de la universidad más que del hecho concreto, digamos. No, yo creo que, digamos, obviamente, yo creo que efectivamente la UP tiene derecho a decir, oye, pues hubiera sido bueno que hubieran venido a preguntar, para incluso ellos sí poder indagar sobre el propio proceso, y creo que la respuesta o lo que tendrá que hacer la UP es revisar ese proceso. Digo, el problema es que fue hace
25 años. Entonces yo no sé quiénes eran los responsables de la carrera de la UP en ese momento, quiénes fueron los sinodales. También es cierto que hace 25 años el asunto del plagio no era tan común, ¿no? Como lo es ahora. Internet, ¿no? Sí, no hay internet, era más fácil plagiar, pero efectivamente creo que antes sí había más honestidad académica en general, ¿eh? O tal vez sí. O sea, un sinodal que por cierto es magistrado del Estado de México, ya salió a dar su postura en el asunto, dijo este tema del internet y que no era tan fácil comprobar, pero me parece complicado que son autores muy conocidos, tampoco es que sacó autores debajo, digamos, del colchón, estamos hablando de gente como Krause, como Miguel de la Madrid, y me parece extraño que un grupo de sinodales no conocieran esos textos, o al menos nunca hubieran checado esos textos, ¿no? Porque tú lo sabes, Jorge, más allá de si puedes meter el párrafo internet para saber si está plagiado, cuando tú estás leyendo una obra, la narrativa te cambia, ¿no? Es decir, está escribiendo el estudiante y de pronto le ves un ataque de iluminidad, ¿no? De iluminismo, dices, algo pasó con no, de hecho, fíjate, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, miren, uno se da cuenta en la redacción, exacto. O sea, vas en empedrado y de repente estás en supercarretera y saber qué pasó, ¿no? Aquí, ¿verdad? Entonces, claro que ya te vas a ver y sí, ahí es muy fácil detectar el plagio cuando uno lee bien, ¿no? Vamos a ir al corte, ya está con nosotros también Bernardo Mazzini, presidente de AMEDI Jalisco, capítulo Jalisco. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nos puede también mandar un mensaje de WhatsApp al 3318-807641. Bueno, mañana con 20 minutos platicando con Jorge Rocha. Incorporamos también a Bernardo Mazzini, él es presidente de AMEDI, capítulo Jalisco. Bernardo, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar con Jorge Enrique. Mira, así es. Gracias, Bernardo, por estar aquí con nosotros. Y queremos platicar en este segundo segmento del programa sobre el asunto del ITEI, sobre la renovación de los comisionados. Hay que recordar que este proceso pues ya lleva abierto al menos un par de meses de discusión sobre cuál es el proceso para renovar a estos comisionados. Se realizó el último de los exámenes la semana pasada, el tercer examen, producto de la cuarta convocatoria que ya hubo en el asunto del ITEI, y este jueves pasará a pleno la votación de los dos comisionados. No sé, Bernardo, si me quieres dar una primera opinión del proceso. Es un proceso nuevo, un proceso distinto, se hizo de forma distinta al menos el examen, ¿no? El filtro inicial. Así es, se añadió, pues, es innovador el procedimiento por todo esto de haber incorporado un examen, por haberle dado un mayor peso específico al Consejo Consultivo, hecho más integrado más bien por personajes que de suyo no hacen vida política todos los días, sino que son académicos, son miembros de organismos empresariales, miembros de otro tipo de organismos de la sociedad civil, de manera que eso le da pues un cariz distinto al procedimiento, que ciertamente por las 4 convocatorias que ya mencionas, por los 3 exámenes y por 2 meses de mediatización y por qué no hasta de golpeteo, ha sido muy desgastante, ¿no? Sin embargo, dentro de todo eso, yo creo que el desgaste los tiene cansados a todos los actores. Yo a veces me pongo a pensar en las personas que han presentado los 3 exámenes y digo, caray, qué ganas del puesto, ¿va? Francamente. Sí. Y tampoco ganan tanto, porque hay gente que piensa que son pagadísimos, ganan bien, pero tampoco es como ser otro puesto, magistrado, digamos, ¿no? Sí, ciertamente. Sin embargo, bueno, pues uno se pone en el lugar de ellos y diría, caray, pues, ¿cuántos más, no? Entonces, ha sido cansado, sí, incluso para quienes hemos tratado de rastrearlo con el rigor y el peso que tiene esto para consolidar la cultura de la transparencia en Jalisco, pero con todo eso yo creo que ha valido la pena porque hay una posibilidad real de que la sociedad civil u organismos colegiados distintos al propio Congreso, que lo es, pero que se nutre de cuadros de partidos, pues nos posibilite la idea de que haya ahora sí consejeros respaldados por la ciudadanía, o por lo menos por gente de la sociedad civil que acompañó el procedimiento para que pudieran ser escogidos, ¿no? Entonces, pues ojalá el jueves podamos decir o podamos cantar una buena noticia, en el sentido de que los partidos optaron por hacerle caso
y respetaron todo un procedimiento desgastante, sí, con errores, sí, claro que los hubo. Sin embargo, pues ojalá podamos decir que llegaron los mejores, y los mejores identificados por un proceso que estuvo comandado, coordinado por gente que no necesariamente son cuadros de partidos. Ahora, Bernardo, ¿los mejores sería elegir a los que más puntaje tuvieron en el examen? ¿Tú crees? El puro puntaje por sí mismo yo creo que no es suficiente. Hay que, vamos, es muy difícil medirle a cada quien su compromiso con el derecho al acceso a la información. Claro. Eso, por supuesto que habría que identificar otro tipo de instrumentos para poderlos medir. Y trayectorias y currículum, ¿no? Exacto. También creo que es importante. Ligas políticas, todas esas cosas. Si estás identificado con tal o cual grupo, qué otro tipo de trayectoria tienes, has trabajado antes, muchos de ellos han trabajado en oficinas, en unidades de transparencia, hay que ver en administraciones de qué color, quiénes tienen padrinos, ese tipo de cosas, claro que hay que identificarlas y en la medida de lo posible hacerlas a un lado por encima de las capacidades y del compromiso. Ahora, ¿por qué es importante, antes también de introducir la voz de Jorge también en este tema, por qué es importante, Bernardo, que existan comisionados independientes, comisionados de alguna forma imparciales en términos partidistas en el ITEI? ¿Qué nos da tener figuras autónomas ahí? Sí, bueno, porque el ITEI es un organismo público que intenta trabajar de manera colegiada, insisto, intenta, no digo fiscalizar, sino acompañar las buenas prácticas de rendición de cuentas de todos los organismos, los llamados sujetos obligados, todas las instancias de toda la estructura del Estado de Jalisco, en la que, pues por la realidad política que tenemos hoy en día, las hay en manos básicamente de dos partidos, ¿no? Que, vamos, cada uno de ellos tiene su manera de trabajar, su manera incluso de entender la transparencia. Muchos de ellos, creo que en la mayoría de los sujetos obligados, hay una concepción muy judicializada, muy legalista de la transparencia, al grado tal de que muchas veces, no digo que un abogado no pueda ser un buen director de transparencia, sí, o no puede ser titular de una unidad de transparencia, claro que lo son, pero muchas veces cuando uno hace solicitudes y ve las respuestas que recibe, sí, ve cómo más bien se prioriza atender al artículo más que al espíritu del artículo mismo, ¿no? Entonces, la importancia de tener un ITEI y tener 3 comisionados comprometidos con la transparencia es tratar de que de ellos 3, que serían la cabeza del instituto, se pueda proyectar hacia todo el Estado buenas prácticas en clave de que la transparencia tiene la idea de facilitarle al ciudadano conocer cómo se toman decisiones con sus recursos. Claro. Jorge Rocha, aquí no sé si estarías de acuerdo conmigo, pero habría que hacer una diferenciación que creo que es importante. Una cosa son los errores en la implementación, que claramente existieron por parte del Consejo Consultivo, por parte de la Comisión de Participación Ciudadana y también por parte de actores políticos que rodearon al proceso y que decidieron que era oportuno dinamitarlo, o al menos restarle legitimidad al proceso, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo, la pertinencia del modelo, que es otra cosa, ¿no? Es decir, hasta qué punto este tipo de modelos en donde se incorporan consejos consultivos de la sociedad civil nos pueden ayudar a tomar decisiones en otros asuntos, ¿no? Fíjate que qué bueno que tocas este tema, Enrique. Sí creo que este proceso genera una innovación. Por supuesto que hubo muchos errores de todo tipo, y yo creo que cada uno de estos actores que acabas de decir tienen que asumir y decir con claridad y hacer un análisis, decir, aquí nos equivocamos, nos faltó explicar, hubo problemas de comunicación. Que el Consejo lo ha admitido siempre, ¿eh? Sí. Digo, al pobre Alberto Vallardo, que le mandamos saludos, ha tenido que responder a todas, ¿no? Hay muchísimos en el Consejo Consultivo que tampoco lo traían, luego hablando con él, decía, es que te traen como piñata, te pegan un día sí y otro también. Pero ahí faltó, ¿no? Desde mi punto de vista, un poco más de cohesión del Consejo Consultivo, de salir todos a dar la cara, todos, claro, porque hay gente de mucho peso. Sí, cohesión, digo, son todos esos errores que tendría que asumir el Consejo Consultivo, porque sí tuvo errores, creo algunos importantes, también la Comisión de Participación Ciudadana, o sea, creo que también ahí Pedro Kumamoto tiene que salir a decir, nos equivocamos aquí, nos chamaquearon acá, nos hicieron tales cosas, pero con esta, digamos, aún con estos problemas, yo creo que sí vale la pena. Y es un ejercicio sano volver a repetirlo. La ventaja que vamos a tener para los que siguen es que precisamente después de semejantes chamaqueadas
ya podrá haber, digamos, procesos Anticuerpos. un poco más, digamos, más cuidados, sabiendo, haciendo crecer un poco más el colmillo político para que no te metan gol cada partido, ¿no? Es decir, yo creo que este proceso no puede ser el pretexto para que para otros asuntos sigamos retomando el proceso. Tenemos dos en puerta, donde también podría haber digamos, un modelo similar, obviamente más cuidado, que es lo del auditor, ¿no? Que viene pues para todo este segundo semestre, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es entrando el 2017. Sí, que por cierto, ¿no? un día después de que anunció Ismael del Toro que no iban a renovarle periodo, digamos, al auditor, estuvo aquí con nosotros y dijo aquí que le gustaría, o que es una posibilidad, repetir el modelo del ITEI para el auditor. Sí, yo creo que podríamos pensar en algo así, porque eso finalmente garantiza ciertos asuntos y un tema fundamental, le da legitimidad al proceso. O sea, estos dos consejeros, Sí. estos dos titulares, dos suplentes que lleguen, van a tener un grado de legitimidad mayor. Por lo tanto, su posibilidad de ser autónomos va a ser también más alta. Y creo, para mí es fundamental, y lo he dicho, para este tipo de organismos la autonomía es un tema central. Porque como vas a tener que interactuar con actores políticos y sujetos obligados que por supuesto no van a transparentar su información de buena voluntad, entonces la única herramienta real que tienes política para ir avanzando en el asunto es precisamente la autonomía. Y estos consejeros que van a llegar, yo creo que sí van a tener un respaldo más alto. Es decir, nadie al final los va a estar cuestionando, porque ya hubo gente de sociedad civil que estuvo mediando en el proceso. Luego ya es otra cosa si a mí me hubiera gustado que fuera fulano o mengano, esa es harina de otro costal. Exacto, pero estos que lleguen van a tener una legitimidad mayor, sin duda, a pesar de todo. Lo que sí creo que no podemos extirpar, y ahorita lo platicamos después del corte, es el asunto de las cuotas. A pesar de los filtros, las cuotas siguen imperando lamentablemente. Vamos al corte, claro, y regresamos a platicar este tema. 9 de la mañana con 34 minutos. Antes de seguir platicando sobre el asunto del ITEI y otros que también queremos añadir a la tertulia de esta mañana, nos dice 9735, nos manda un mensaje por WhatsApp: otra vez choque en Juan Palomar a la altura del fraccionamiento Alcázar. Diario es lo mismo. Ahí está el reporte por si en movilidad nos están escuchando. Bueno, hola, buen día, no han terminado el comentario. 9597. Bueno, buen día, disfruto mucho su programa, es difícil encontrar periodistas críticos y éticos, felicitarlos y pedirle que sigan así siempre. Da mucha pena aceptar que Peña Nieto es nuestro presidente, más que un juego que parece, hemos diversificado en sacar memes y ver de qué otra cosa lo criticamos y nos reímos. Deberíamos exigir su renuncia. México siempre es el país donde no pasa nada y hasta cosas como esta dejamos impunes. ¿Qué se necesitaría que hiciera Peña Nieto para renunciar? Bueno, la renuncia de un presidente en México es prácticamente imposible. Incluso es inconstitucional renunciar. El cargo es totalmente irrevocable, ¿no? No hay ninguna forma. Nos dice 4419, Enrique, buen día, soy Rafael, taxista. Cuando iban a hacer las elecciones, cuando les preguntaban a las mujeres por quién iban a votar, decían que por Peña Nieto, que por guapo. Y ahora que se cejan, les digo a ustedes, las mujeres votaron por él, por guapo, y ahora hay que aguantarnos. Y qué bueno que ya no ha hablado inglés. Mi hermano vive en Estados Unidos y dice que allá lo tienen como no puedo decir, con el robo del título. Con eso lo van a confirmar que es un verdadero tampoco. Y qué bueno que hay una persona que siempre le ha sacado todos los trapitos al sol. Mucha gente lo ha comentado y han felicitado a Carmen Aristegui. Dice Rogelio Maravilla. Oye, Enrique, una pregunta. ¿Tú recuerdas algún presidente que con tanta jerarquía como este? Pues, con tanta jerarquía, no sé. Abud Flores nos dice: al parecer sí fueron consultados, solo quieren más tiempo para pensar su reacción. Y bueno, nos manda una nota donde al parecer sí hubo algún tipo de contacto con la Universidad Panamericana en este tema del plagio. Javier dice: buenos días, exijo la salida del presidente, mediocre, su trabajo en torno al país es ni a medias y lamentablemente México no se merece esto. Yo no voté por este tipo y sí multiplicó. Al mínimo de las cuantas personas que conozco, nadie
lo hizo solo el ridículo internacional y nacional, así como este gobernador de Jalisco con falta de poder. No me cansaré de decir, México merece un cambio radical y si fuéramos poderosos como ciudadanos, ¿desde cuándo hubiéramos corrido al presidente y gobernador que ellos reciben los 70 pesos diarios del salario mínimo? Total, es mínimo lo que hacen, solo calentar la silla y reposar bonito, bonito. Javier Preciado, saludos a todos, muchas gracias por tu mensaje, Javier. 8071 nos dices, pongan la crisis de movilidad que hay en la ciudad está colapsada, bueno, el inicio de clases, ¿no? Es que se colapsa, llueve y se colapsa, entran los niños a clase, se colapsa. A mí lo que siempre me ha parecido... Hay partido en el OmniLife, se colapsa, pues es sí. que está colapsada permanentemente. Exacto, ya ¿no? no es un asunto, así es, ¿no? Sí, es una ciudad colapsada. Pero fíjate, sabemos que esas cosas van a pasar y se hace muy poco. Sabemos que van a pasar, no es algo que sorprende, está en el calendario, la vuelta de los niños a la escuela, está en el calendario cuando empiezan las lluvias y la ciudad está levantada en pleno temporal de lluvias, me parece tremendo. Las obras podrían tener otra programación y un poquito, Bernardo, destrabar en temporada de lluvias las obras, ¿no? Por un par de meses al menos, ¿no? Exacto, digo, otras calendarizaciones o bien cambiar de estrategias, ¿no? Independientemente del color del partido, ante los atorones de tráfico, la medida siempre es la misma, es siempre poner a un oficial en el mismo crucero a hacer lo mismo. Creo que sí ha hecho falta mucha creatividad para resolver esto. No, hay temas, fíjate, tan sencillos, o sea, con lo que ahora está pasando en Periférico, hablas con todas las universidades de la zona y les dices, oigan, hagamos entradas diferenciadas por un mes, para que no entren todos a la misma hora. Un poquito de creatividad, ¿no? Sí, son medidas relativamente sencillas, pero que empiezan a pensarle un poco, ir a hablar con la gente para decirle, oigan, vamos tomando ciertos acuerdos para no colapsar la ciudad, ¿no? Pero bueno, pues aquí no, ni para eso damos, ¿no? El partido del sábado fue tremendo llegar. Ayer leí en El País que en otros países, ejemplo, el secretario de Defensa de Alemania, la secretaria, renunció por plagio en su tesis, aunado a que la Universidad Plagiamericana debería revocarle su título y cédula ante lo evidente. Bueno, así nos comentan en el mensaje José Manuel. Pues no, parece que no va a haber ese tipo de movimiento. Aparte, lo que han comentado en distintos medios es que pues ya expiró de alguna forma, ¿no? El asunto, entonces más bien quedará como un golpe político. El político es el ser más impune que existe en México, nos comenta también Federico. Y bueno, ahorita seguimos leyendo, hay muchos mensajes de WhatsApp. Nos quedamos con el asunto de las cuotas para la elección de los comisionados del ITE, Jorge Bernardo. ¿Se pueden erradicar las cuotas o es un asunto inherente al tipo de democracia que tenemos, al tipo de partidos que tenemos, Bernardo? Es muy difícil, ¿verdad? Y estamos asumiendo con toda conciencia en qué punto de la historia nos encontramos, que sería ingenuo de parte de uno, por más que trabaja desde la sociedad civil, reclama, exige, dice, dialoga, cabildea, pues por supuesto que no se pueden extirpar este tipo de prácticas de tajo, ¿no? Ojalá lo que se pueda ir instalando poco a poco es una mayor presencia de otro tipo de actores, de las consultas, que esas consultas conforme son más visibles a especialistas, a organismos como el propio Consejo Consultivo del que ya hemos estado platicando, pues eso obliga a los propios partidos a no desentenderse, ¿no? Y eso pues debe ir siendo cada vez mayor, debe ir tomando cada vez mayores proporciones, de manera que cuando las cosas llegan hasta el Pleno, no se decidan ni se voten como se ha hecho toda la vida, ¿no? Ya llevamos 16 años de un siglo que exige otro tipo de comunicación política, otro tipo de estrategia de atención a las necesidades, más allá incluso del diálogo ciudadano mismo, ¿no? Las necesidades inmediatas como las que estábamos comentando ahorita respecto al tráfico, no las podemos seguir resolviendo con modelos que en realidad se diseñaron hace 50 o más años. Uh-huh. Sí, exacto. Jorge, y en ese mismo sentido, digamos, platicábamos incluso en el corte del IFE de Woldenberg, aquel primero, ¿no? Que fue el ejemplo de un organismo autónomo en su momento, pero sí, tú recordabas que había gente vinculada a partidos. Ahorita se me viene a la cabeza, por ejemplo, Alonso Lujambio en su momento, que era un panista claramente, o Molinar Orcasitas, Cantú. Cantú estaba con el PRD y Woldenberg. Y Woldenberg incluso estaba relacionado con la izquierda, ¿no? Sí. Exacto. Decir, no creo que ese sea el problema. Molinar, ¿no? Estaba con el PAN y Lujambio. El problema es que ha llegado gente de muy baja estatura a los organismos. La ventaja de ese IFE era que era un IFE que tenía posibilidad de veto. Es decir, los partidos dijeron, sí, tú propon, pero tenemos derecho de veto. Y eso hizo que subiera el
digamos, el perfil. Yo creo que eso es a lo que tenemos que aspirar. Yo también creo que este asunto de las cuotas partidarias es algo que no vamos a desterrar, algo con lo que tenemos que, digamos, lidiar, entre comillas. Pero ahí la ventaja es eso, cómo la ciudadanía se va ganando por la vía de los hechos un derecho de veto. Es decir, está bien, Tú no me puedes poner esto. tú tienes estas 5 o 6 cartas, pero estas no, Sí. ¿no? Y te estoy vetando para que entonces tu negociación sea entre menos cartitas y cartitas que aseguremos que son, digamos, gente que tiene más trayectoria, Sí. más peso político, más honra que cuidar. Y eso nos va a garantizar necesariamente mejores organismos de este Claro. tipo, ¿no? Pasó, Jorge, con el debate que hubo sobre magistrados, que no sé si recuerdas que uno de las, incluso fue a hacer el examen, uno de los posibles era Fernando Guzmán Pérez Peláez, hace no mucho Sí, tiempo, hace estamos hablando incluso de un- esta legislatura. Ajá, así es. Y creo que la presión de muchos medios de comunicación, Bernardo, de organismos de la sociedad civil, de universidades, la presión también de otros partidos políticos, ayudó a que este tipo de personajes no pasaran, ¿no? ese que Es el derecho de veto al que te refieres. Sí, derecho de veto social, que en ese caso, ¿te acuerdas? Fue primero Macías. Fue Gustavo Macías. Gustavo Zambrano, Macías, sí, sí, y sí. luego fue Fernando Guzmán y finalmente quedó otra persona que también tenía vínculos Pero con el menos PAN. aparentes, ¿no? Y además era una persona técnicamente más cualificada que estos dos, tenía más Sí, experiencia aparte en el en el tema. caso de ¿no? Fernando había un conflicto de interés porque Fernando había negociado magistrados desde hace muchos años. No, y Siendo además secretario general de gobierno. había Exacto. sido parte del gobierno anterior, había un obvio conflicto de interés, ¿no? Claro. Bernardo Mazzini, ¿qué tanto ya no existe? Porque también creo que aparte de la estatura y este derecho de veto del que habla Jorge, en la transición lo que hubo muy claramente también, Bernardo, fue un compromiso histórico con resolver ese tipo de problemas. Creo que la clase política entendía que no le podía dar la vuelta. No sé si tú ves, Bernardo, que actualmente la clase política tiene ese compromiso por reformar estos órganos autónomos y porque realmente funcionan. Sí, de entrada, y hay que decirlo porque está ocurriendo, buscan a la sociedad civil. Nos llaman a platicar, incluso cuando a veces después de haber platicado, luego ellos tienen su propia agenda o toman otro tipo de decisiones en las que a veces terminan dándonos la espalda, cosa que vamos, este tipo de procedimientos son como de sístoles y diástoles, ¿verdad? Claro. A veces crece, luego se contrae un poco, y uno podría decir que cuando esto ocurre de que le den la espalda a una negociación, una serie de consultas, eso también ha ocurrido, por ejemplo, históricamente con temas como telecomunicaciones. Consultas se han estado haciendo durante 40 años, ¿no? Llaman a los especialistas, con transparencia pasa lo mismo, se después toma hacen todo una lo serie de contrario. decisiones y después dicen, muy bien, muchas gracias, y deciden todas las cosas en corrillos y en los pasillos del Congreso o de los partidos mismos, ¿no? Entonces, ese tipo de traiciones luego, pues por supuesto que uno desde acá, cuando participó en esos procesos, se siente traicionado. Sin embargo, ese tipo de traiciones ahora hay mecanismos para hacerlos ver. Y yo creo que los más audaces de los cuadros de los partidos políticos se dan cuenta de ello y toman medidas, ¿no? Entonces, en el caso específico de lo que está pasando ahora con el ITEI, lo comentábamos ahora, tenemos ya identificadas a 21 personas que independientemente de que si van con padrinos o no, parecen ser personas más capacitadas para poder ejercer un cargo como al que aspiran, ser comisionados. Incluso hay una persona dentro de los 49 que presentaron el examen que ya fue consejero cuando se llamaban consejeros, ahora son comisionados, presentó el examen 3 veces y no lo pasó en ninguna de las 3 veces, ¿no? O sea, hemos tenido antes en el cargo a personas que no han estado a la altura de lo que exige la transparencia, de qué es la transparencia, pero que simplemente respondían a la cuota de partidos. Sí. Ahora, si podemos hablar de que se gana un poco, si sigue habiendo algo de padrinazgos, híjole, ojalá menos, pero bueno, seguirá ocurriendo, pero al tiempo que eso ocurre, también hay mucha más capacidad de parte de quien llegue. Y también es importante, en ese sentido, lo que decías, Jorge, antes de irnos al corte, que la ciudadanía haga suyos estos órganos, porque creo que esto ya no está pasando. Pasó en su momento, en los 90s, inicios también de este siglo, que la gente decía, la ciudadanía, esta es la ruta para tratar de dispersar el poder, para tratar de hacerlo mucho más visible, mucho más transparente. Y tengo la impresión que de poco en poco se fue perdiendo esta credibilidad en los órganos y por lo tanto ya la ciudadanía dice, mira, es una cuota más. ¿Para qué le prestamos atención? Lo mismo que siempre, ¿no? Fíjate que yo creo que estamos a otra vez, tuvimos como este movimiento pendular, ¿no? Donde
primero era como el centro de la política, era tener estos espacios. Creo que sí estábamos hace 4 o 5 años en un momento de nos importa un bledo lo que pase con estos organismos porque no va a pasar nada. Exacto. Creo que ahorita ya venimos de regreso. Creo que nuevamente la ciudadanía está retomando el interés por meter la mano en este tipo de organismos. Creo que venimos de vuelta. No creo que lleguemos a la euforia inicial, ¿no? Pero probablemente ahora sí nos instalemos en en un interés genuino y moderado, con las posibilidades que además tienen este tipo de órganos para exigirles, a ver, tú tienes que avanzar aquí y aquí y acá. Lo que pasa es que en la otra estábamos todavía en esta idea de que la democracia, la alternancia iba a cambiar todo. Y era la panacea, ¿no? Ajá. Luego pasamos por el asunto de la democracia no te resuelve nada. Creo que ahora ya estamos en una medianía, digamos, más sensata, donde dices, no, sí se resuelven cosas, no todo, pero sí podemos avanzar aquí y acá, ¿no? Con la democracia no te resuelve nada, pero es mejor tenerla que no tenerla. Ah, claro, por supuesto. Vamos al corte y seguimos platicando con Jorge Rocha y Bernardo Maciel. 9 de la mañana con 51 minutos, estamos en Cara a Cara con Jorge Rocha, con Bernardo Mazzini, analizando el caso del ITEI y también otros asuntos que han surgido en esta mañana, como el caso de Leonel Sandoval y también lo que ha sucedido con el plagio de Enrique Peña Nieto. 1961 nos manda: yo soy una mujer y jamás di mi voto por este presidente, es de los peores, felicidades por su programa. Al otro no lo pude decir porque son malas palabras. Néstor Sánchez: reporte sobre la pésima condición de carretera base aérea, exactamente en cada uno de los topes en el tramo que abarca las 2 entradas a la base. Esto es una exigencia de mi persona hacia el presidente municipal de Zapopan. Le pasamos el reporte a Pablo Lemus. 3140, mi opinión al respecto, que si la ciudad se colapsa, es la siguiente: la ciudad tiene más de 30 años de atraso. No es posible que el gobierno dé permisos de construcción a diestra y siniestra y sin haber alguna vía nueva. Ejemplo, los edificios. Saludos, Juan Ramón. Y sobre todo que al final, porque podemos hacer vías, podemos hacer segundos pisos, podemos hacer 25 carriles por lados que se van a terminar llenando. Es una ciudad que todavía le quedan unos 20 años de crecimiento al menos, por lo que dicen las dinámicas poblacionales. Transporte público, es que no hay otra. No hay otra salida, ¿no? El transporte masivo es la única que tenemos. Podemos seguir haciendo calles que se van a terminar llenando una detrás de otra. No, mira, eso lo pensando en, por ejemplo, los estacionamientos de universidades. Si tú le dicen, es que ya hacen falta cajones, y le agregas 1000 más y se llenan, y le agregas más y se van a llenar. O sea, sí, no va por ahí la cosa, ¿no? Dice también terminación en 91-94, me parece que a Peña Nieto le hicieron también una canallada, como la de López Dóriga. Atentamente, el hooligan Chiva. 98-14, me gustaría que pusieran vigilancia de oficiales de tránsito diario en el cruce de López Mateos y Lázaro Cárdenas, porque es injusto que unos demos vuelta en el retorno y otros se avienten la vuelta a la izquierda y tapan todo. Sí, exactamente allá abajo del puente atirantado. Del puente de Emilio González, ¿no? El puente atirantado. 99-77, comparto el link para la petición en change.org para el retiro del título Enrique Peña Nieto. Bueno, ahí está el enlace, seguramente a la página de change.org. 79-43, es un ejemplo para la corrupción, debemos exigir la renuncia del presidente Peña Nieto. Gracias por el comentario. Rogelio también nos dice, hablando que infunda respeto y no risa, que la verdad da vergüenza, es nuestra imagen a nivel mundial, ¿qué pensarán de nosotros en el extranjero? 54-24, salud, yo pido la renuncia de Enrique Alfaro por mentiroso y que solo beneficia a sus amigos. Bueno, muchas gracias por todos los mensajes. Nos quedan 4 o 5 minutos. El próximo año también, Bernardo, Jorge, se renovará la presidencia del ITEI, que es digamos, el asiento, aunque la nueva ley ya afirma que será rotativo el asunto del ITEI, pues siempre es simbólico, ¿no? El asunto de la presidencia. ¿Qué opinan? ¿Se debe repetir este proceso? ¿Tiene que haber mesas para discutir los errores que hubo en la gestión? ¿Más fuerza a la Comisión de Participación? ¿Más fuerza al Congreso? ¿Qué opinan, Bernardo? Sí, yo creo que todo este procedimiento de esta ocasión nos hizo identificar qué funcionó y qué no. Desgraciadamente se hizo muy visible, se notició mucho todos los errores, pero eso también permitió encontrar los atajos. De manera que para el próximo año podríamos quedarnos con los atajos
encontrar esa fórmula tan innovadora. A mí me parece muy, muy interesante este modelo de invitar a personas de fuera de Jalisco, que, bueno, uno quisiera pensar que están menos podrían coludirse menos involucradas para diseñar el examen, para participar pues en el asunto de identificar perfiles adecuados para ello, y hacer un mecanismo similar para el año que entra. Ojalá, como lo decías tú, la silla y el rostro más visible del ITEI pues pueda ser una persona con estatura, de manera que tanto la clase política como la sociedad civil, digamos, nos sintamos representados y sintamos que tiene legitimidad su trabajo. Claro, Jorge Rocha. Sí, sin duda, yo creo que hay que, repetir estrictamente, yo no lo repetiría, lo mejoraría en todo caso. A eso me refería. Yo creo que hay que mejorar el proceso y sí me parece que tendríamos que hacer un proceso social de evaluación del ITEI y su función, de lo que ha sido hasta ahora, para entonces poder perfilar al nuevo presidente del organismo. O sea, ¿qué ITEI queremos? ¿Qué ITEI queremos? Es decir, yo creo que sí está bien que sea alguien con peso moral, efectivamente que esté bien que sea alguien con, ¿cómo se llama? Con conocimiento del tema, pero vamos suponiendo que después de un buen análisis de la gestión del ITEI, nos damos cuenta, como por ejemplo Simtra lo ha estado mencionando repetidas veces, que el tema de transparencia en zona metropolitana sí tiene avances, pero en el resto del estado el avance es prácticamente nulo. Que se nos olvida de pronto, ¿no? Estamos siempre viendo el Exacto. ombligo metropolitano. Exacto. Vemos aquí por lo de fuera, ¿no? Dices, pues sabes que a lo mejor un requerimiento para el próximo es que sea alguien que conozca las regiones de Jalisco. Y estandarizar, ¿no? Jorge. Porque Exacto. al final uno dice, es natural que existan asimetrías en los desarrollos en materia de transparencia. Sin embargo, lo que está perjudicando ahí es la igualdad de todos los ciudadanos. Exactamente. Porque unos tenemos en zona metropolitana ciertos derechos y acceso a cierta información, y en otros municipios no tienen esa información. Es una violación de un derecho. Es que asumimos que hay ciudadanos de primera y segunda y de Exacto. tercera clase. Yo creo que en una buena evaluación te puede permitir añadirle al perfil ciertas particularidades que necesitaremos, y creo que eso sería una tarea pendiente que probablemente ese consejo consultivo para ese proceso, que yo espero que se vuelva a nombrar, pueda incorporar un proceso de evaluación de esa naturaleza, para hacer un perfil realmente más adecuado al momento del ITEI y al momento que Jalisco necesita en este tema, ¿no? Un minuto para irnos, Bernardo. Dice el diputado Augusto Valencia que hay que incorporar más a las universidades y que incluso se le tiene que dar dinero a la Comisión de Participación Ciudadana para que las universidades mismas internamente redacten las preguntas, digamos, de la prueba del ITEI. ¿Qué opinas? Sí, yo he escuchado esta opinión de Augusto. Ojalá no fuera necesario. Yo creo que ya demasiados procesos políticos involucran dinero. Y una de las ventajas de este procedimiento es que precisamente el dinero no ha obstado para que pueda salir el proceso. Ojalá no sea necesario. Yo preferiría mantenerlo, un asunto honorario también. Exacto. Sí. Sí, yo siento que abre menos espacios para que se pueda pervertir. Jorge. No, yo también creo que en este tipo de procesos tendría que ser honorario. De hecho, yo soy de la idea de que este tipo de nombramientos tendrían que ser honorarios, varios de ellos, ¿eh? No quizá el presidente no, creo pero que esos consejeros 49 sí. no estarían en la lista, pero bueno. Así es. Jorge Rocha, gracias. A ustedes, buen día. Bernardo Mazzini, presidente de AMEDI, gracias. Gracias a ti. Mañana nos visita aquí en cabina Francisco Ayón, él es secretario de Educación. Vamos a hablar sobre el inicio del curso escolar. Soy Enrique Tucen y hasta mañana.